bla bla bla. Hoy estoy muriendo de miedo. Edición coleccionista. Como siempre. ¡Hola mundo! Hoy en Café con Nuria, ¿qué libros me voy a leer en 2026? Pero antes, y a petición de la devoradora de libros número 1, vamos a hacer el café de hoy. Como siempre, leche de vainilla, nuestra capsulita y nuestros ASMR. Vamos a ver qué cápsula cogemos hoy. Yo creo que hoy es Barista White Chocolate in Strawberry. Yo con mi gran inglés, como veis, que es esta capsulilla. Voy a hacer mi clean del canal de Café con Nuria. Ya si habéis visto los shorts ya sabéis a qué me refiero. La saga que quiero leerme, bueno, no sé si será en ese orden, pero una de las sagas que quiero leerme en el 2026, J más o J más, como se pronuncie. Precioso el libro, esta es la edición coleccionista. Hay 3 libros. Ciudad Media Luna se llama la saga. ¿Sabe o no sabe a chocolate blanco y fresas? Porque oler, olía. Teniendo en cuenta que mi leche es la leche de soja de vainilla, que ya diluye un poco el sabor, está muy bueno. Igual no se importa nada, ni lo mínimo, pero aquí está la cafetera y el canal es también acompañado de café. Ciudad Media Luna, hay 3. Este es el primero, me pasó un problema. Anécdota. Este fue el segundo que compré. Compré 2 veces el primero. Despilfarrando aquí la millonaria. Me compré el primero, que no era este, era la versión no coleccionista, y luego dije, ¡guau! ¡Ha salido nuevo! Y me lo vuelvo a comprar. Esta es la 2, el libro 2, la edición no coleccionista, porque también es maravillosa, no os penséis, precioso libro, que se llama La Casa de Hielo y Aliento. Yo tengo otra manía, que es no me gusta leer, hacerme spoilers de los libros, o sea, que no me leo la contraportada, así que voy un poco a ciega, confiando en mi sexto sentido de que me va a gustar, porque más o menos veo el género, que en este caso es romance, fantasía, amores, seguro que hay situaciones de peligro, que es lo que me gusta, eso es lo que yo espero de esta saga. Tengo muy buenas referencias, ya os diré a ver qué me ha parecido. Tercer libro de la saga, que es este, vuelve a ser edición coleccionista para acabar con el broche de oro, se llama La Casa de Llama y Sombra. Este tiene casi 900 páginas, el 3, ahora os digo, son libros importantes, son tochacos, pero a mí me gustan los tochacos. Cuando es un libro importante y guay, me gustan. Este, casi 900 también, y el primero, 800 y pico. Mirad, o sea, es como rosa, rojo, es muy bonito, me encanta. Pues esas son las expectativas, espero pasármelo en grande, divertirme, disfrutar, pasar buenos momentos leyendo romance, si luego las expectativas son como yo me espero, esperemos que sí. Viene un libro que me apetece muchísimo leer, que es este, de Stephen King. Es que me apetece un montón leer un buen libro de terror, eso de que te meas, que no puedes dormir, no me suele ocurrir. Echo de menos ese tipo de libros y me cuesta muchísimo, porque hay los que son muy gore, o sea, el gore es una cosa, el terror para mí es otra. O sea, sí, te puede dar asquito, te puede dar... Hay personas turbias que te persiguen, cosas de esas muy turbias, pero a mí me gusta una historia de esas de tensión, de thriller, estoy muriendo de miedo. Stephen King tiene muy buenos libros, a mí me encanta Stephen King, hace muchísimos años que yo descubrí a este autor, la verdad, no es ya mayor, tiene grandes bestsellers, ha hecho como casi 100 libros, se han hecho películas de sus libros, se han hecho series, en fin, vamos, un autor reputadísimo. Fíjate que él es, lo digo, corregidme si me equivoco, él es de Maine, de un pueblecito de Estados Unidos. Él siempre sitúa, básicamente, muchas veces sitúa todos sus personajes y todas sus grandes historias de Maine, cerca de Maine, porque él decía, me acuerdo, ¿no? Porque cuando leí su biografía, él decía, cuando escribes tienes que escribir sobre algo que conoces bien. En este caso, él conoce muy bien Maine, porque nació allí, se crió allí, y que yo sepa, sigue viviendo allí. Así que para él es muy fácil no hablar de Maine. Él dice, si quieres escribir bien, habla siempre de cosas que conozcas, no hablarás de, por ejemplo, Nueva York, si nunca has estado en Nueva York. Actualmente es muy fácil, la verdad, porque tienes mucha información, tienes YouTube mismo, tienes TikTok, para poderte hacer una imagen, pero siempre, claro, estar allí es lo que te da todo el aporte que necesitas para enriquecer tu libro en este caso. Me apetece muchísimo, esto me lo regaló mi hija, así que tengo una deuda con ella para leerme. Ella también tiene deudas conmigo. Tengo altas expectativas de por fin volver a encontrarme con uno de los primeros géneros que leía cuando era pequeña, cuando era adolescente, 11, 12 años. Leía libros, leía relatos cortos de Stephen King, me encantaban, o sea, locura total, disfrutaba muchísimo. Y espero volver a encontrarme con ese sentimiento y esa sensación de nuevo con este libro. Ya os contaré más adelante qué me han parecido todos esos libros cuando me los he leído. Esto es un reto para leerme todos estos libros, para poder luego explicar qué me han parecido y si los recomiendo. Pequeño sorbo de café y tengo que mirar el tiempo porque si no la editora de confianza me... Porque hablando de libros, hablando de cualquier cosa, sobre todo de libros, se me puede ir la pinza, como se me pasó en la última, y hacer un vídeo de 1 hora y pico. Entonces para editar se va a volver un poquito... Entonces procuraremos tenerla contenta y no pasarnos del tiempo. Que dejarme beber mi café. Hoy, por cierto, hablando de café, pequeña pausa.
Traemos otra vez los moches al canal. Si alguna habéis visto... ¿En qué charla puse los moches? Creo que fue en la de medianoche, en las carátulas hot, que está el vídeo por ahí si os interesa. Hablando de libros, por cierto, volvemos a traer los moches. Me gusta porque están envueltos así, individuales, son geniales. Vamos a seguir con nuestro ASMR mochil y vamos a introducir, porque yo nunca sé abrir estas cosas, la verdad. ¿Puede salir volando el mochil? Puede, bien huele. Lo dejaremos aquí reposando. Qué bien huele este café de chocolate blanco con fresas, o sea, es una edición especial de la Nespresso Huberto, yo aquí como si fuera colaboración pagada. No lo es para nada y está buenísimo. Sigamos, saga que me gusta mucho, Nacida de sangre y cenizas. Aquí tenéis el libro. Este está empezado desde hace muchos meses. Ahí me quedé trabada, ¿por qué no me gusta? No, no es verdad, sí que me gusta, es una historia que me gusta muchísimo. De hecho, tengo que darme el brillo, porque he visto el otro día, ya lo sabía, pero vi que ya... por cierto, tengo que comprármelo. El último de la saga, creo que es, que ya no hay ninguno más. Ya me los habré leído todos, con este y el que falta, que es la conclusión, espero. Ya los tendré todos leídos, es que son muchos, fijaros, mira, yo os leo. Me encantan los marcapáginas estos que salen. Y aquí te viene, además, el primer capítulo para que lo puedas leer. Es que es fascinante, es fascinante. Me encanta. Maravilla de marcapáginas. Un gran proceso de marketing. Os leo. De sangre y cenizas, un reino de carne y fuego, estos son los diferentes libros. Una corona de huesos dorados, la guerra de las dos reinas, me gustó muchísimo. Libro muy importante en la saga. Un alma de ceniza y sangre. Visiones de carne y sangre. Ahora un inciso sobre este libro. Y luego, bueno, tenemos esto. Esta saga os puedo contar de qué va más o menos porque ya me he leído todos los demás. Entonces está como en dos partes. Entonces es como una parte actual dentro del tema, ¿no? Porque aquí hablamos de fantasía, romance. Me encanta. O sea, me encanta. O sea, devorar estos libros que son... Ya os digo, este me está costando. Son más de 1000 páginas. Pero la verdad, los otros han sido también más o menos 800, 900 páginas y me los he devorado en un momento. En 2 semanas o en semana y media los he tenido ya leídos. O sea, imaginaros qué nivel de brutalidad que es que me guste, que los lea tan rápido. Aunque a veces también es bueno darle un poquito más de tiempo, un poquito más de margen. Es como cuando devoras un café o vas tomando tu café a ratitos, a tiempo, degustando. Incorporando en tu cabeza, en este caso, para que te guste. Me está gustando mucho. Entonces, lo que os decía, se trata de una parte de la historia de ahora y otra parte de la historia como el antes. Y entonces, claro, llega un punto que vas leyendo el ahora y tienes que ir intercalando los libros, que han ido saliendo así, una hora y uno después, ¿no? Ha sido fácil la lectura. Entonces, entre el libro porque me gustaba mucho, me iba leyendo pues libros de temática così, que también me gustan un montón. Me iba leyendo otros libros. Mantenía esta saga. Quiero acabar esta saga porque quiero empezar otra saga de fantasía. No quiero ponerme 5 sagas de fantasía a la vez porque entonces ya no sé qué estoy leyendo. Claro, aquí hay dragones, hay magia, hay seres inmortales, pero de aquellos que también les puedes hacer daño, también pueden morir. Aquí está la gracia de la historia, que no solo son inmortales e invencibles, no se les mata nada, no. En este caso te sabe sacar partido de todos los personajes, hasta de un personaje que va a salir poco, un personaje que mueres, hasta puedes llorar, porque has conocido a aquel personaje, que te has encariñado tanto, no porque lleves 3 libros leyendo sobre ese personaje, has sabido sacarle tanto partido que lloras cuando le pasa alguna cosa, ¿no? Cuando muere, cuando tiene un problema. Aquí tengo que dar un punto negativo a, como os decía, está Visiones de carne y sangre. Este libro, no. Y hablaré en otra charla, hablaré de libros no recomendados. Yo no recomendaría esto, leer esto la saga. Los tengo en habitación, de aquellos que, ya lo dije, me leo habitualmente, me suelo releer en algún momento de mi vida del año, me suelo releer libros o, si no enteros, algunos capítulos. Este libro, la verdad es que no aporta nada a la historia. Te podría decir que con un mini libro de un relato, un par de relatos cortos que dices, pues mira, qué interesante, o te habla y te da como una especie de foto de lo que es cada uno de los personajes, tanto los principales como los principales, pero toda la temática que tienen es como repetición de todos los libros que te has leído. Yo me los he leído todos juntos, más o menos, entonces claro, lo tenía muy fresco en la memoria. Muy fresco. O sea, que era palabra por palabra, o sea, es un libro resumen. Yo ahí lo dejo. Luego veía gente que le encantaba. Punto negativo este libro, los demás son punto 10, no, punto 1000, para que veáis cómo es por dentro. Bueno, expectativa versus realidad. ¡Ay, se ha pegado! ¡No me gusta! Ahora otra, bueno, no sé si es otra saga, tendría que mirar si hay más, que me hace mucha ilusión porque también le debo a la persona que me lo regaló, que es mi hija. Yo me compré el primero, ella me encontró el segundo y siempre se queja de que no los he leído porque
siempre tengo muchas sagas que tengo muchas ganas de leer, pero esto se lo debo además, ¿por qué? Porque es importante, por la temática en sí, no, bueno, pues yo creo que es así como juvenil, y entonces por eso tengo otras sagas, ¿no?, para leer, pero lo que me gusta es que está en portugués. Si no habéis visto otros capítulos de aquí del canal, yo nací en São Paulo, Brasil, así que sé hablar portugués. ¿Puedo hablar portugués habitualmente? Pues la verdad es que no. ¿Puedo leer portugués habitualmente? Pues la verdad es que tampoco. Si veis que miro arriba, abajo, en medio, es que yo soy novata y aún no sé dónde mirar la cámara para que me veáis centrado. O sea que perdonadme, una está aprendiendo, no me lo tengáis en cuenta. La autora se llama Paula Pimenta. Pimenta en portugués quiere decir pimienta. Y el título es A miña vida fora de serie. Yo creo que lo entendéis bastante bien si habláis castellano, porque traducción sería mi vida fuera de serie, ¿no? Como así en plan aventura total. Primera temporada, este libro, muy bonito, lo encontramos en una tienda de libros de segunda mano. Y el segundo libro, bueno, A miña vida fora de serie, segunda temporada, sí, se ve que es como de romance. Mira, qué perrito aquí tan cookie. Ah, bueno, aquí también sale. Perrito aquí monísimo, debe ser aquí una historia de romance, a ver cómo expectativas. Estarán juntos, porque claro, aquí acabarán juntos, aunque habrá problemas, habrá, ¿no? Será como en plan comedia romántica, es lo que yo espero de esta saga. Así, lo que me hace muchísima ilusión es poder leer otra vez en portugués, porque tener en cuenta que yo cuando me fui de Brasil tenía 8 o 9 años, allí no fui a la escuela, ¿no? Que, en fin, por circunstancias, ya lo contaré en otro momento. Y entonces, claro, yo no llegué a ir a la escuela a aprender el idioma, pero sí sé leerlo, una cosa muy extraña, ¿no? Y sí sé entenderlo perfectamente. A veces me cuesta devenir las palabras a mí sola si quiero hablar, pero si las leo no tengo ningún problema. Así que esta deuda se tiene que saldar este año y me apetece muchísimo poder leer en portugués, la verdad. Pues estas son mis expectativas, esperanzas de poderme leer todos esos libros. Ya iremos acabando y os iba a hablar de otra saga, pero ya lo haremos más adelante, porque haremos otros capítulos de libros, porque si no esto se va a alargar muchísimo y va a ser una pesadilla editora. Bueno, estas son las expectativas. Tengo muchas expectativas, mucha esperanza de poderme leérmelo todo. Me hace mucha ilusión y bueno, y seguiremos con mis manías al no leerme todas las contraportadas. Siempre es un poquito de surprise, me va a gustar, no me va a gustar, ¿qué va a ser? ¿Qué no va a ser? Nada, aquí nos leeremos los libritos, con nuestro café, nos acabaremos nuestro pequeño snack. Hoy nos hemos puesto, que no lo he dicho, hoy nos hemos puesto así un poquito más de glamour, porque este canal no es el canal del glamour, es el canal más del confort, o sea, de estar en pijama, pero hoy me veía así como muy apagada y he dicho, voy a poner un poquito de brillo. A mí me gusta mucho el granate y el rojo, así que le vamos a dar un poquito de brillo a la vida y a la tarde. En fin, que si os ha gustado el canal, pues os invito a suscribiros aquí a Canal Café con Nuria. Cualquier pregunta, a ver, os voy a contestar. Por favor, decidme vuestros libros preferidos o expectativas para leer este 2026, o lo que os leísteis el 2025 y os gustó un montón y me aconsejáis. Pues nada, aquí os espero hasta la próxima charla en Café con Nuria. Un besito y hasta pronto.